Perfecto. A partir de ahorita vamos a retroceder un poco a lo que sería el gráfico diario. Vamos a ver qué es lo que tenemos hasta el momento dentro de un gráfico diario y por consiguiente vamos a tratar de meternos un poco dentro del gráfico y trasladarnos a lo que son gráficos de 4 horas o gráficos de 4 horas, ¿verdad? Para poder nosotros ver cuáles van a ser las zonas de interés del mercado. Perfecto. Ahora que nosotros tenemos claro esto, vamos a revisar un poco la estructura del mercado y lo vamos a tratar de trazar con esta línea. Entonces, si a partir de acá nosotros venimos en tendencia, si a partir de acá nosotros venimos en tendencia, hasta ahí todo iba bien con Bitcoin, ¿verdad? Esa parte nosotros la tenemos claro y lo tengo que repasar permítame. Lo tengo que repasar un poco porque yo necesito que sepamos qué es lo que vamos a hacer en cualquiera de los dos posibles escenarios que se vengan, porque tenemos que estar nosotros preparados, ¿ok? Muy bien. Si ustedes logran observar, esto es lo que yo le llamo cambios de estructura. Y si nosotros vemos que el mercado viene a partir de una tendencia bajista y el precio nos marca sus dos últimos mínimos, el cual acá el mercado quiebra, ¿verdad? Quiebra el máximo anterior de la caída. Una vez que nosotros tenemos esa ruptura de ese máximo, que lo que nos termina dando es un cambio de estructura, un chain of character, nosotros tenemos que buscar la zona de mitigación. Yo les he dicho a ustedes que la zona de mitigación va a ser volver al order block donde se generó el movimiento. Entonces nosotros vemos que el mercado a partir de acá regresa a esa zona en donde se ha generado ese chain of character. Perfecto. ¿Qué necesitamos nosotros validar para que ese chain of character sea válido? Bueno, que se realice una mitigación, que el mercado regrese a su order block en donde salió ese impulso alcista que rompe la estructura anterior y por consiguiente necesitamos un break of structure, un cambio de estructura. Perdón, un quiebre de estructura. ¿Por qué un quiebre de estructura? Porque nosotros necesitamos que para poder validar que ese movimiento alcista es válido, necesitamos romper nuevamente el máximo anterior. Ok, y entonces nosotros tenemos acá que a partir de esta zona tenemos nuestro es más, permítame, se lo voy a poner más fácil. ¿Lo ve? Ahora sí, esa es la buena. Ahí, vean. Ese vamos a simular que es el gráfico, porque es el mismo gráfico que tenemos, ¿verdad? Y nosotros a partir de ahí vamos a irlo simulando. Perfecto. Este fue el gráfico del impulso alcista de Bitcoin. Únicamente lo estamos replicando. De acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que el mercado hace su cambio de estructura. Aquí nos genera el cambio de estructura. Luego el precio regresa, genera una mitigación y a partir de aquí nos hace un BOS, que este BOS lo que genera, bueno, no, aquí las letras no son tan buenas. Este BOS lo que nos indica es que seguimos dentro de un movimiento tendencial. Vean que aquí hay algo muy importante. A partir de este BOS que se genera acá, el mercado retrocede. Sin embargo, no me rompe el mínimo anterior. ¿Y qué quiere decir esto? Y les estoy explicando esto para que me puedan entender lo que les voy a explicar ahora en el gráfico de 4 horas. Para que ustedes entiendan y después no se asusten y digan que no lo vimos. Nosotros aquí lo vemos antes. Antes de que pase, lo vemos con tiempo. ¿Para qué? Para que sea cual sea el escenario que vamos a obtener, nosotros sepamos qué hacer. Y la velita no nos asuste. Y nos vayamos con todo. Ok. A partir de que el mercado, vean qué interesante, a partir de que el mercado no nos hace un cambio de estructura que empezamos a tener nosotros, estos pequeños espacios. Y estos pequeños espacios se llaman liquidez, ¿verdad?
estos pequeños movimientos que nosotros vamos a tener acá dentro de un movimiento tendencial se llaman liquidez. No se llaman, son liquidez. Ok, ahora que nosotros ya tenemos claro que dentro de ese movimiento se viene respetando una tendencia alcista porque vemos que tenemos mínimos más altos y máximos más altos. Perfecto. Ahora que ya les he explicado qué es lo que se ha generado dentro de ese movimiento, yo voy a eliminar esto. Vamos a eliminarlo. Vamos a eliminarlo, vamos a eliminarlo. Muy bien. Ok. Ahora vamos a poner nuestro gráfico. Ahí está. Lo mismo que yo les marcaba a ustedes, en donde les decía que este movimiento, en donde yo les decía que este movimiento, y en donde yo les decía que este movimiento se llama liquidez, entonces, ¿qué tenemos que buscar nosotros? Todo eso está lleno de miles de dólares, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que qué es la señal que a nosotros nos da de que el precio tiene que retroceder? Perfecto. Si nosotros vemos acá, a partir de este punto, nosotros tenemos un nuevo cambio de estructura. Aquí se genera nuevamente el choch, pero aquí hay un problema. Y aquí hay un problema bajista, y por eso es que yo creo que nosotros vamos a rebotar de forma importante. Porque es un tema de estructura de mercado y de liquidez. Ok. Rafael, pusiste un punto en la pantalla, si puedes lo eliminar. De acuerdo. A partir de esta zona, este movimiento o este impulso bajista se ha generado a partir de un order block. Vamos a suponer que este order block inicia a partir de esta mecha hasta acá, toda esa mechita. Vamos a suponer que este es mi order block extremo por la parte alta de lo que se me ha formado como un rango, ¿verdad? Perfecto. Ahora que nosotros tenemos esa primera zona, ¿por qué ese es mi order block bajista? Porque a partir de esta zona se han dejado órdenes pendientes de venta. Aquí hay órdenes pendientes de venta. ¿Por qué? Porque aquí les dejo el chinito haciendo énfasis de que aquí él se posiciona en ventas para desencadenar este movimiento brusco a la baja. Aquí él nos hace una ruptura de este mínimo, él cae hasta este punto y aquí empieza el problema. Porque el mercado, dentro de un movimiento sano, el mercado debía haber hecho este movimiento. Aquí hacer un cambio de estructura y a partir de aquí seguir su movimiento bajista o romper este máximo y volver a hacer otro cambio de figura. Sin embargo, el mercado lo que hace es que a partir de acá vuelve a formar otra caída. ¿Y qué genera eso? Nos genera un vacío de liquidez por esta parte con un imbalance sin mitigar. Las zonas de imbalance sin mitigar son zonas donde no se ha hecho negociación del precio. Y el mercado, para ser equilibrado, tiene que ser negociado de forma igual dentro de un movimiento oscilatorio de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Ok, ahora que nosotros hemos entendido esto, aquí vamos a denotar algo particular y que es, bueno, que el movimiento bajista que arranca en este punto culmina en este punto. ¿Por qué razón? Porque a partir de acá, donde el mercado nos viene marcando los mínimos y nos viene generando lo que sería la liquidez, ¿verdad? Aquí va dejando liquidez, aquí están los dólares en este escenario. Si ustedes ven en el escenario alcista, la liquidez está aquí abajo y en el escenario bajista, la liquidez está por arriba. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Este movimiento agresivo a la alza nos genera un nuevo cambio de estructura
Pero aquí viene algo interesante. Ustedes observan que el mercado regresa a mitigar el order block que genera ese movimiento. Vean que él vuelve a su zona. ¿Y qué es lo que hace el precio? Bueno, el precio empieza a lateralizar, a hacerse lateral ahí, a hacer nada, a hacer nada. Nos genera aquí nuestro máximo del lateral, que nosotros lo vamos a calcular en los $20,400 aproximadamente. Ok, entonces este es el máximo a batir que nosotros tenemos, ¿verdad? Los 20,400 y alguito dólares aproximadamente. Perfecto. ¿Cuál es el problema? El problema es que si nosotros observamos, vamos a irnos ahora a un gráfico de 4 horas para que podamos entender y podamos ver un poco mejor la estructura del precio. Para que de esta forma ustedes digan, ahora sí, nosotros estamos claros, ¿no? ¿Ok? Muy bien, nos vamos a ir a 4 horas. Y en 4 horas lo que nosotros vamos a ver es el desarrollo de todo ese lateral. Perfecto. Si ustedes observan, este movimiento que se genera al alza no debió romper este mínimo. Sin embargo, él viene y nos rompe el mínimo. Pero ¿qué pasa? Este mínimo, el mínimo anterior, que es este, en donde su máximo es este, genera un nuevo cambio de estructura. Nosotros vemos y regresamos y hasta aquí vamos perfecto. Aquí hay unos cuantos dolarines, y los vamos a poner ahí. Y a partir de ahí el mercado empieza a generar un movimiento al alza, en donde este movimiento no logra superar el máximo anterior. Así lo logra superar, pues, pero por una desgracia. Por eso es que nosotros vemos que el precio regresa y a partir de esta zona nos va a marcar un nuevo mínimo. Entonces, ahora nuestro mínimo que vamos a trabajar nosotros dentro del movimiento actual que llevamos es este, ¿verdad? Ya esto que pasó aquí atrás, eso no importa porque eso es el pasado. Yo lo único que quiero que entiendan ustedes es cómo a nivel de estructura de mercado nosotros vamos a ir haciendo esos movimientos. Ahora que nosotros tenemos este mínimo, ¿qué tenemos? Bueno, que el precio sube a esta zona, me hace nuevamente un cambio de figura en donde me rompe este máximo, el precio se devuelve y aquí lo hace bien, mitiga el order block que genera ese movimiento y a partir de ahí vuelve a saltar a la alza, ¿verdad? Este movimiento aquí se genera otro order block en una temporalidad menor. Ok. Ahora que nosotros tenemos eso, si ustedes se fijan, a partir de acá, este máximo no supera a este. Por ende, no podemos decir que aquí se genera un BOS. Entonces, ¿qué pasa? El precio necesita nuevamente ir a confirmar este order block para ver si realmente ese es el mínimo válido a partir de esta zona. Y aquí es donde empieza el problema para mí. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, cuando el precio empieza a retroceder, para ir a mitigar y ver si esta vez, si rompemos este máximo, sí lo hacemos. Sin embargo, aquí generamos un movimiento de aceleración en donde tenemos un cambio de estructura, el imbalance, y a partir de ahí nosotros empezamos a tener una estructura de mercado que para mí no sirve. ¿Por qué? Porque el precio, a partir de que él rompe este máximo, que es este de acá, lo rompe aquí en los 20,600, él debió volver a mitigar esta zona y a partir de ahí ir a romper este máximo de acá.
Y de esa forma, a nivel de temporalidades, irnos haciendo una construcción por liquidez de una nueva formación alcista. Sin embargo, el mercado no lo ha hecho de esa manera. ¿Qué ha hecho? Nos ha generado un imbalance en estas dos velas, en donde ese imbalance, bueno, tenemos nuevamente la ruptura de estructura en esta zona. Vamos a decir que este es el válido. Ok, ahora sí decimos nosotros, en una temporalidad de H4 ya nos rompió la estructura. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que en H4 la probabilidad más grande es que ahora sí vayamos nosotros a subir. Perfecto. Entonces, si nosotros tenemos eso, lo que necesitamos es que a partir de esta zona, el mercado hubiese retrocedido a mitigar este imbalance y reaccionar nuevamente en esta parte, sin rompernos este mínimo. O sea, que el mercado llegue como a los 19.000, 18.900, por ahí, en esta zonita, y que a partir de ahí vuelva a irse a la alza. ¿Qué hace el precio? El precio no corrige. El precio no corrige y aquí empiezan los problemas. Ok. Si ustedes observan, no solo el precio significa que no corrige, sino que aparte de que no corrige, nos vuelve a generar un nuevo order block. ¿Dónde? En esta parte interna. Aquí nos genera un nuevo movimiento. ¿Por qué me genera un nuevo order block? Bueno, nos vamos a ir a una hora para que ustedes lo puedan entender. Si ustedes se fijan acá, él me ha generado un nuevo order block en esta zona. Aquí más o menos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vemos que el precio llega a esa zona, que es este mismo order block que genera este movimiento al alza. El precio vuelve a mitigarlo, sube, empieza su censo, rompe, hace un quiebre de estructura. A partir de ahí, regresa a mitigar, respeta el mínimo, respeta este mínimo anterior y a partir de ahí vuelve a brincar a la alza y nos vuelve a generar otro boss. ¿Dónde? Aquí, donde nos rompe el siguiente máximo. Ok, perfecto. Ahora que nosotros ya sabemos que eso pasó en un gráfico de menor temporalidad, H1, ¿qué necesito yo que ustedes entiendan? Un cambio de estructura dentro de una temporalidad no va a cambiar el movimiento tendencial de la otra. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si nosotros vemos un retroceso de mitigación en el gráfico diario, eso no quiere decir que como ya me cambió la estructura en 15 minutos, ya entonces vamos a cero, vamos a 12K. No, porque nosotros tenemos que ir estudiando el mercado de forma estructurada, o sea, de forma por temporalidad, para que entendamos la estructura del mercado, porque no es lo mismo los cambios de estructura que me va a ir haciendo el precio en 15 minutos que los que me va a ir haciendo en diario o en 4 horas o en una hora. Entonces, tenemos que estar claros, porque si nosotros detectamos un cambio de estructura en una temporalidad pequeña y me dicen, es que el precio va a seguir cayendo, ¿por qué te pregunto yo? Y me decís, ¿por qué es que en 15 minutos o en 5 minutos ya cambió de estructura? Sí, pero si me estás hablando de 5 o 15 minutos, me estás hablando de un movimiento ¿hasta dónde? Hasta 18 no va a caer en 15 minutos. Entonces tenemos que nosotros aferrarnos a nuestra temporalidad y estar claro de qué es lo que estamos operando. Ok. A partir de acá, para ser un poco más quirúrgico, ¿qué es lo que tenemos? Que como el precio no me rompe el mínimo, aquí me ha dejado mi primera pasta. ¿Dónde? Justo donde no hay nada. Justo en este vacío. ¿Qué quiere decir ese vacío? Que cuando el mercado venga a tomar esa liquidez, va a pasar de viaje así. ¡Pum! Así le va a hacer. Literal. Rompiendo esos mínimos, esto va a ser así para abajo. ¿Hasta dónde? Hasta encontrarse con su siguiente zona de interés, en donde se han generado, desde mi punto de vista, este movimiento alcista. Entonces, a partir nosotros
de toda la zona que genera este impulso, vamos a empezar a buscar nuestras entradas. O sea, de aquí, de 19.500 para abajo, me parece que es una buena zona a supervisar. No es que van a entrar, es que van a supervisar. ¿Ok? Perfecto. Nosotros vemos que seguimos teniendo un break-off structure. ¿Qué significa eso? A partir de donde se genera este impulso, el precio tiene que devolverse. ¿Hasta dónde? Bueno, debería devolverse hasta donde se genera el impulso. Y vamos nosotros a ir a buscarlo. La zona donde se genera ese impulso, vamos a tomarlo como este mínimo. Bueno, vamos a tomar todo este order block de acá. Ok. Y si ustedes ven, el mercado toca apenitas, lo toca apenitas. Así, con un pelito. Lo toca. Vamos a hacer de cuenta y caso que, así como lo toca con esta mechita en esta zona, entonces lo ha tocado acá. Y ahora vamos a ver una particularidad. Como él me ha tocado ese order block, ¿qué me genera nuevamente? Liquidez en esta parte. Aquí, más dolarucos en esa zona. Ahora que nosotros ya hemos entendido esto, ¿qué puede pasar? Y yo no quiero que se me asusten. ¿Por qué? Porque no quiero que se me asusten. Si ustedes observan, el mercado lo está haciendo mal. Yo quisiera que Bitcoin baje antes de subir, pero como yo no muevo el mercado, yo únicamente les voy a ir indicando lo que yo creo que podría suceder. Como Bitcoin no me ha hecho un quiebre de este mínimo, de 20.050 por ahí, 20.100 aproximadamente, yo no puedo creer que Bitcoin ya no va a subir más. ¿Va a subir más o no? Probablemente. ¿Por qué? Porque yo necesito, para creer que él ya no va a subir más, que él me rompa este máximo por estructura y que a partir de ahí se devuelva a mitigar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, si nosotros nos vamos y nos devolvemos a una hora, lo que vamos a encontrar es que aquí ha habido un movimiento que nos ha generado y nos ha desencadenado esta caída. Vamos a tratar de buscarlo con nuestra herramienta y ahí está, ya lo encontramos. ¿Vean? Muy bien. Perfecto. Entonces, nosotros ahora vamos a seleccionar el order block que nos desencadena este movimiento al alza. ¿Qué va a pasar? Tenemos dos escenarios. Y los dos escenarios van a ser los siguientes para que estemos listos y preparados. Si Bitcoin a partir de donde está rompe este mínimo, ya está. Ya sabemos que él, cualquier retroceso que tenga va a ser para volverlo a shortear. Pero ¿qué pasa? Nosotros necesitamos, para estar seguros de volver a shortear a Bitcoin, que Bitcoin, o sea, necesitamos que Bitcoin nos rompa este mínimo. De momento, mientras Bitcoin no rompa este mínimo, nosotros necesitamos que él regrese a mitigar el order block de una hora que desencadenó esta caída. Porque si ustedes se fijan, en una hora, si hubo una ruptura interna acá de mínimos y empezó a hacer mínimos más bajos. Ok, en temporalidades pequeñas ya tenemos un cambio de figura, pero este cambio de figura no quiere decir que entonces ya vamos a caer o ya vamos a subir. Tenemos que ir paso a paso. ¿Dónde tenemos que poner el ojo nosotros para la sesión de mañana? Tenemos que ver qué hace Bitcoin. Dos opciones. Si nosotros vemos que a partir de esta zona Bitcoin nos genera un nuevo cambio de estructura y ni siquiera logra romper el máximo de los $21.300, no lo voy a poner tan estricto, pues. Vamos a irnos a 4 horas. Si Bitcoin no me rompe, por ejemplo, a partir de este retroceso que pueda tener esta zona, los $21.400, ¿qué va a suceder? Y él se detiene y a partir de aquí lo vemos corregir. Nosotros nos vamos a ir a una temporalidad más pequeña y vamos a tratar de incorporarnos en el movimiento de short.
¿Ok? ¿Qué pasa? Si este movimiento a partir de 21.480 vemos que este movimiento aquí al alza rompe ese máximo, ¿qué hacemos? Nosotros la tenemos clara y lo vamos a esperar en la línea roja, en donde yo en el canal privado les voy a mandar la señal. Es más, ya se la mandé, ya la tienen ustedes. En esos niveles, nosotros vamos a esperar a Bitcoin en esta zona. No, nosotros sabemos que es una zona, pero nosotros ya tenemos los niveles que vamos a operar en el grupo privado. A partir de ahí, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a volver a shortearlo y ya les voy a decir por qué no lo vamos a operar en long. Nosotros vamos a volver a shortearlo así. Más o menos un ejemplo. Más o menos así. Una cosita como por así. Y hasta el último mínimo. Hasta el último, por ejemplo, vamos a ver, tal vez un poquito más arriba, pues ahí. Hasta el último mínimo. Ese va a ser nuestro trade. ¿Por qué razón? Porque como no somos adivinos, nosotros lo que vamos operando es ese pequeño retroceso. Y ya está. ¿Por qué para mí no es recomendable operar un long? ¿Por qué? Porque como ya está el mercado dejando mucha liquidez por la parte baja y aquí lo que hay es un vacío de liquidez, Bitcoin perfectamente podría hacer esto, así, y hacer esto. Y yo no voy a ir a regalar mi dinero al mercado. Es que el stop nada. Yo entro en una posición en donde yo siento que las probabilidades de ganar son más altas que las probabilidades de perder. Lo que pasa es que las personas justifican sus errores de lectura de mercado usando el stop. Y yo creo que eso debería de irse puliendo a lo largo del tiempo. ¿Para qué? Para que cada vez nuestra preocupación por perder un stop sea menor, porque eso nos va a ir ayudando en nuestra mentalidad de trader. ¿Por qué? Porque vamos a entrar y vamos a tomar decisiones con seguridad en el mercado. Con seguridad en el mercado. Ok. Si yo quisiera operar este long así, ¿dónde me va a quedar mi stop? Ustedes me van a decir por debajo de estos mínimos. Sí, pero ese movimiento para mí sería peligroso. ¿Por qué razón? Porque como les explico, si Bitcoin a partir de acá hace esto, me va a ir a agarrar mis stop. Eso por una parte. Vamos por la parte número 2. Si yo me voy dentro del gráfico y yo trato de calcular ese rebote que está haciendo ahí Bitcoin, yo lo voy a tratar de calcular. Y vamos a ver que eso, del último mínimo hasta el último máximo, a ver. Espérenme, a ver. Del último mínimo hasta el último máximo. El retroceso de este movimiento. Ok, toma liquidez. Él regresa. Ok. Ese largo no está tan mal. ¿Por qué razón? Porque ha llegado, como les digo yo, a una zona, acá en esta parte, ha tocado el 382, ha tocado el order block. Sin embargo, para mí no es de mi gusto operativo. ¿Por qué? Porque mientras él no me tome esta liquidez que me ha dejado por debajo de estos mínimos, sabiendo yo que hay una zona sin mitigar por la parte baja, yo no quiero ir jugando con el mercado a ver en qué momento me sale bien y ver en qué momento me sale mal. Entonces, yo prefiero incorporarme en los retrocesos hasta que él me mitigue el imbalance que me ha dejado en estas velas de acá de 4 horas. Mientras tanto, a partir de esta zona, hasta ahorita el precio de Bitcoin por estructura va siendo alcista. Vamos a ver durante la sesión de mañana, durante la madrugada que se está activando la cosa, vamos a ver qué hace él al llegar a esta parte. Si nos rompe, como les digo yo, los 21.480, nosotros lo esperamos por acá. Pero si el precio de Bitcoin,
Pero si el precio de Bitcoin, a partir de donde está, hace un lateral y quiebra esta estructura, tengo dos señales buenas. ¿Cuáles son las señales buenas? Ok, que me va a dejar liquidez por esta parte alta, un vacío sin mitigar. ¿Y qué quiere decir esto? Que el mercado posiblemente a partir de esta zona, o de toda esta zona, él va a ir a volver a mitigar eso. Y aquí en este regreso a esta zona, veremos si rompe esto. Porque si Bitcoin a partir de que mitigue ese imbalance sube y no quiebra ese máximo, entonces esto le va a ser así. Así, ¿eh? Hasta ahí, hasta donde ustedes lo quieran que caiga. Entonces nosotros tenemos que, y aquí es donde yo les digo a ustedes, que nosotros tenemos que estar claros de nuestro escenario. Solo tenemos que ir leyendo el gráfico por estructura, más nada. Porque el mercado nos va a ir diciendo qué está haciendo. El volumen es importante, claro que es importante, porque nos dice dónde se puede volcar el precio. Si nosotros vemos que el mercado viene ascendiendo y va sin volumen, en cualquier momento el precio se va a volcar cuando llegue a una zona de reacción o cuando llegue a un order block. Él se va a devolver y con fuerza, ¿verdad? Que el mismo escenario que nosotros hemos visto acá y lo vamos a ir a ver, pero es que no se ve, por eso es que tenemos que retroceder a temporalidades un poco más bajas. Por eso yo siempre les he dicho, traten de hacer un esfuerzo, compren tengan dos pantallas y tengan los gráficos en temporalidades de 1, 5, 15 y 4 horas. Tengan la mayor cantidad de temporalidades que ustedes puedan, porque eso les va a servir de mucho. Si nosotros nos vamos a partir de acá a un gráfico de 15 minutos, por ejemplo, vean que aquí, efectivamente, quiero ver, ¿alguien está grabando la clase de casualidad? Aparte de la grabación que yo estoy haciendo. No. Ok, muy bien. Entonces, a partir de esta zona, vean ustedes que se desencadena el cambio de estructura. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, lo voy a acercar un poquito más. Y voy a restar esto. Vean ustedes que aquí el precio me hace un mínimo más alto. Sin embargo, cuando el precio viene cayendo y me hace el otro mínimo más alto, ¿qué pasa? Él ya no logra recuperarse. ¿Y qué es lo que hace? Me hace un quiebre. ¿Con qué? Con fuerza. En donde me toma toda esta liquidez que había dejado aquí el precio. ¿Verdad? Perfecto. Inclusive me toma la liquidez que dejo por debajo de este mínimo, por debajo de este mínimo, pero no me ha tomado la liquidez que me dejó por debajo de este mínimo. Por ende, a partir de aquí, en este rebote, tenemos que ver qué hace. Tenemos que ver si en 15 minutos nos va a reaccionar aquí o nos va a reaccionar aquí, porque dentro de 15 minutos, esos son los order blocks que nosotros tenemos a partir de ahí, lo más cercano que tenemos. Eso es para el que opera scalping. Nosotros no operamos scalping. Bueno, ustedes operan scalping, yo no. Yo opero en gráficos de 4 horas. Yo, por ejemplo, me fui hoy todo el día a trabajar y yo pasé tranquilo. Perfecto. Entonces, a partir de esta zona, tenemos order block decisional y order block extremo, que es el que desencadena toda la caída dentro de 15 minutos. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Bueno, punto número 1, ver cómo va a reaccionar Bitcoin en esta zona. Si nos rompe este máximo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Esperar que retroceda a esta zona, buscar una temporalidad más baja y se incorporan en largo si ustedes quieren. Yo solo les estoy explicando cómo se hacen temporalidades pequeñas dentro de ese movimiento. ¿Por qué? Porque mientras no me rompa este mínimo que me generó acá en los 20.389, el movimiento va a ser alcista. El detalle es que yo me voy a volver a revisar el mercado hasta mañana en la mañana. En la noche no sé qué va a pasar.
como yo voy con una proyección en una temporalidad más alta, en donde lo que yo voy buscando es que el precio me vaya a mitigar esta zona, yo estoy tranquilo, porque yo sé que el mercado, como mínimo, en una temporalidad de 4 horas, en algún momento él va a volver acá. No tengo dudas de eso. No lo tengo. ¿Qué va a hacer el jueves? Que salga el dato de inflación y la volatilidad y va a caer. Bueno, está bien. Pero el punto es de que el precio va a llegar a su zona. Ya sea por la inflación, porque el dato fue bueno, porque el dato fue malo, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es de que dónde están nuestras zonas de reacción. Por eso yo creo que tratar de cazar un largo aquí, que porque ahí va la media, yo creo que no es una buena idea. ¿Por qué? Porque eso es un prueba y error a ver si te sale bien. Y al menos a mi gusto, yo espero mis trades. No siempre me salen perfectos. A veces me toca esperar más tiempo, pero como yo opero en temporalidades grandes, yo sé que en algún momento el mercado me va a dar salida, porque opero basándome en la dirección en donde yo sé que el precio tiene que regresar. Y si el precio tiene que regresar en una temporalidad de 4 horas a esta zona como mínimo, entonces yo estoy tranquilo. Supongamos que yo estoy en 20,800. Yo estoy tranquilo porque yo sé que el precio va a volver a bajar. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Va a subir antes o va a subir después? Tampoco lo sé. Por eso les digo yo, tenemos que ir nosotros dándole medición dentro de temporalidades pequeñas. Yo mañana me levanto, abro las pantallas, pongo todas las temporalidades y empiezo. Diario no, porque no, ya cerró la diaria. Después vamos a hablar ahora del cierre diario que tuvimos. Vamos a hablar incluso del cierre semanal que tuvimos, es muy importante. Voy a revisar en la mañana y empiezo así, reviso 4 horas, después reviso 1 hora, reviso 15 minutos, reviso 5 y reviso 1. Cuando yo ya tengo mi panorama claro, yo ya me hago mi cafecito y me pongo a hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque yo ya sé, bueno, digo yo no, falta tiempo, voy a tener que esperar. Muy bien. Entonces, a partir de acá, las probabilidades que tenemos son dos. Que haga ver cómo reaccionamos en este máximo. Entonces, dos opciones. Que el mercado suba aquí y aquí vemos cómo se comporta, o que el mercado se lateralice y caiga. O que a partir de acá haga un cambio de figura y a partir de acá caiga. ¿A qué? A barrer la liquidez que ha dejado por esta parte, en donde aquí hay un vacío que va a ir a buscar la siguiente zona de interés. Perfecto. Ok. ¿Qué pasa si el mercado rompe este máximo? Esperamos a que llegue a esta zona para poder posicionarnos en corto. ¿Hasta dónde? Como mínimo hasta nuestro mínimo anterior, y en caso de que nos rompa nuestro mínimo anterior, protegemos a precio de entrada y esperamos que el precio se devuelva para caer. Ahora, aquí viene algo muy importante. Yo sé que hay unos que me van a decir, pero es que entonces mejor me van a decir, cierro aquí y vuelvo a abrir aquí, me dice, y gano el doble. Ah, y es que yo no sabía que nosotros somos adivinos y sabemos que el precio va a devolverse a mitigar después de eso. Vamos a hacer el escenario. Y se lo voy a explicar porque quiero que ustedes operen y sepan lo que están haciendo. Si el mercado sube hasta esta zona y nosotros lo agarramos como por acá, el precio a partir de aquí va a ir a buscar esta parte, hasta donde donde esté el order block que desencadene ese movimiento al alza, ¿verdad? Ok, pero ¿qué pasa si cuando el precio viene de vuelta me rompe este máximo? Van a decir ustedes, entonces yo cierro aquí y abro aquí, pero ¿cómo tenés la certeza de que el mercado se va a devolver a mitigar ese order block que está en esta zona? No hay ninguna certeza. Por eso, ¿qué es lo que me dice mi operativa? Como nosotros hemos entrado en el mejor precio, en teoría, hipotéticamente, nosotros protegemos a precio de entrada, hacemos un break-even acá, protegemos a precio de entrada y esperamos a ver qué hace. El precio únicamente va a hacer dos cosas, o se lateraliza y cae, o se devuelve a mitigar y cae, a menos de que a partir de aquí el precio rompa el máximo anterior, pero las probabilidades son mínimas. ¿Por qué razón? Porque no hizo el cambio de estructura. Entonces, para mí es preferible que hagamos
parcial acá y precio de entrada. Y aquí, si el precio se devuelve, nosotros rellenamos la orden, o si el precio lateraliza y cae, aquí cerramos y empezamos a buscar nuestro siguiente movimiento. ¿En qué dirección? Ustedes ya saben en cuál. Porque ya sabemos que en gráficos de temporalidad grande tenemos una confirmación de alza por estructura, siempre y cuando no rompamos estos mínimos. Mientras no rompamos estos mínimos, el movimiento alcista del semanal sigue habilitado. Hasta el momento, ¿vamos claro de lo que vamos hablando? ¿O no me estoy dando a explicar? No, sí, sí, perfecto. Perfecto, pero era short, sensei, no long. Short, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Una vez que hemos aclarado Profe, eso, continuamos. Dígame, profe, Javier. resumiendo lo que yo entendí, porque en realidad fue bastante la información que nos compartiste, básicamente podría ser una orden de entrada en donde está ahora, viendo si lateraliza o baja, si sube hasta la zona de 20, la zona amarilla de 21.200, rellenamos nuestras órdenes, bueno, si es que el precio, mejor dicho, si ahí encuentra resistencia y nos incorporamos en... Dame un segundo. ¿Cómo es eso de que una orden donde está? No, no, encima de esa zona. Ok, vamos a hacer algo. Voy a terminar de hacer la explicación y al final me hacen... O sea, de la explicación va todo claro. Sí, sí, sí. Ok, ahora que termine la explicación, abordamos las dudas para que esas dudas no salgan en el video, ¿te parece? Buenas. Perfecto, entonces vamos a continuar. O sea, una vez que nosotros ya tenemos claro este escenario, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a hablar del diario. Perfecto. Nosotros en un diario lo que tenemos es una información muy vital para mí. ¿Por qué razón? Porque tengo mis primeras señales. ¿De qué? En donde el precio me ha rechazado esta zona. Zona de la cual nosotros hemos hablado que es una zona importante. ¿Por qué? Porque fue una zona que en su momento nos sirvió aquí de soporte, aquí de resistencia, aquí de resistencia y aquí de soporte, pero hubo un fallo y después la resistencia de la parte alta que ya hablamos y a partir de ahí para abajo. Entonces, toda esta zona es una zona importante. ¿Qué pasa? Que el precio en diario nos ha cerrado en 20.800. Entonces, ¿qué puedo creer yo? Bueno, que ya estoy teniendo las primeras señales de rechazo dentro de la zona. ¿Eso qué me dice? Que el mercado está siendo atraído hacia la liquidez que ha dejado sin mitigar, sin tomar, y la zona que ha dejado sin mitigar. ¿Por qué? Porque yo les he dicho que la liquidez es como un imán, atrae el precio. No atrae el precio, simplemente que los ¿Qué ha pasado? Joder, alguien se está metiendo en mi TradingView. Ok, simple y sencillamente que nosotros lo que tenemos que ir observando es que el institucional va a ir a tomar la liquidez de quienes, de los que andan buscando cómo operar este long y este long, y que como ellos están esperando el long millonario, ellos están aquí con toda su liquidez. Eso para el caso de los futuros. Para el caso de spot funciona similar. ¿Qué pasa? Que la gente compra, obviamente, como no hay un cambio de estructura, hacen compras de Bitcoin y cuando el precio cae, ¿qué es lo que desencadenan? Le sacan sus stop y esos stop, ¿qué significan? Que los institucionales compran los Bitcoin de esas personas más baratos, porque cuando uno sale por stop, en spot, vende su Bitcoin más barato de lo que lo compró. Entonces, el institucional va a forzar ventas para que nosotros, los retails, les vendamos nuestros Bitcoin donde sea que tengamos nuestros stop. ¿De acuerdo? Este movimiento alcista
no fue generado por retails. Entonces, a mí no me van a decir ustedes que es que entonces a partir de acá le va a ser así. ¿Por qué no? Porque este order block lo generó un institucional, no lo generamos nosotros que compramos Bitcoin. Por ende, el que está operando el mercado o los institucionales saben hasta dónde quieren que baje el precio. ¿Por qué? Porque ellos ya se posicionaron en toda esta zona. Estas mechas de absorción son de compras de mucho dinero. Y lo vemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque yo les he dicho a ustedes que el volumen es lo único que nos va a decir dónde están las compras institucionales. Es lo único, no hay nada más, ningún indicador ni nada por el estilo. ¿Por qué razón? Porque el volumen es la única herramienta que el institucional no puede ocultar dentro de un gráfico. Hay plataformas en donde hay que pagar para poder ver el volumen. En TradingView ya lo trae incorporado. No sé si gratuito, porque yo tengo la versión de paga, pero no sé si en el gratuito también sale el volumen. Creo que sí. Perfecto. ¿Cuál es el problema del volumen? Que aquí nos da el volumen de forma independiente. ¿Cómo independiente? Por cada exchange, no nos da un consolidado del volumen. Entonces, esto es lo que está pasando en Binance, pero lo que está pasando en otro exchange, yo no lo sé. Ok, esta velita tiene mucha compra. Sin embargo, este impulso únicamente es para hacernos el cambio de estructura acá. Pero a partir de acá el mercado tiene que retroceder. ¿Por qué? Porque como a partir de esta vela, aquí la gente empieza a comprar, ¿qué es lo que hace el nene? Él te empieza a vender. Pero yo les he dicho, lo que pasa es que ustedes se imaginan que cuando él vende, te vende todo de golpe. No, como es una venta algorítmica, él va 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, y así te va vendiendo. ¿Para qué? Para no crear un desequilibrio dentro del mercado. Hasta que te vende todos sus bitcoins, ¿y qué pasa? El mercado no cae. Llega un momento donde el algoritmo, algo está pasando, se desploma todo. Ok, ¿qué pasa? Se me están activando todas las alertas en vivo. Después los vemos, no nos desconcentremos. Los que están en short están felices. By ¿Listo? that. By that, microsecond. Yo estoy en short, permítanme, voy a ver unas órdenes que tengo puestas. Yo estoy en short a por todas. Estoy yo ganando. ¿Lo ves ahí? A ver. FTT se murió Face, no sé si lo vieron. ¿Qué pasó? FTT cayó ahorita un está cayendo. 12%. Ok, no hay problema, tranquilo. Locura. Que ellos se maten solo. El tal chino y el otro cara de loco, que se maten, no importa. Ok, Ethereum está rompiendo o queriendo romper ya la línea de resistencia. pero entonces vieron lo que yo les digo a ustedes, que como no sabemos la dirección del mercado, nosotros tenemos que estar siempre alerta a ambos situaciones. Por esto mismo, porque ahorita ustedes me están diciendo que es porque FTT se desplomó y que no sé qué. Ok, está bien, pero nosotros, si nosotros hacemos bien la tarea, nosotros vamos a estar preparados para cualquiera de los dos escenarios, o el que suba o el que baje, porque como nosotros operamos futuro, a nosotros nos importa podernos incorporar en el movimiento correcto, en donde al momento de entrar nosotros vayamos a ganar, junto con el que está haciendo todo ese desastre. No importa, no importa la razón. ¿Por qué razón? Porque es que en eso tienen razón otros youtubers que es que dicen que es que la noticia la conoces hasta que el incidente pasa, pero qué coincidencia que estos movimientos se dan y coinciden con las zonas de interés del mercado. Qué coincidencia, es casi una adivinanza. Eso no es cierto. Simplemente porque te van a poner las excusas habidas y por haber para volcarte o para subirte el precio. Nosotros lo que tenemos que tener claro es qué vamos a hacer en cada zona. Eso es todo. Para que no nos agarren a nosotros desprevenidos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Como les decía yo, vamos a concentrarnos nuevamente. Esta zona
sí es una zona que está generando rechazo. Sin embargo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquí hay dos opciones. Vean, por ejemplo, nos vamos a ir a una hora. Y vean, por ejemplo, los que entraron en long aquí en una hora. ¿Qué pasó con esa gente? Ya esa gente ya está en negativo. ¿Por qué? Porque como tenemos liquidez por debajo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado para operar, mucho cuidado para operar. Ya nosotros no nos podemos ir ahí de boca y no, con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque para mí esto no sirve. Operar así es operar adivinando, prueba y error. Aquí no me salió, me sacó. Aquí sí me salió. Aquí sí también me salió. Luego, entonces aquí me voy a volver a incorporar y en este sí me salió. No, eso no sirve. Nosotros tenemos que ir operando de forma disciplinada. ¿Por qué? Porque el mercado solo nos va diciendo lo que va a hacer. ¿De acuerdo? Ok. Quiero ver, bueno, eso. En gráficos diarios, nosotros estamos claros. Tenemos una vela de reingreso a la zona de acumulación con volumen y vamos a ver ahora qué hace. Recuerden que nuestro mínimo a batir es este que tenemos nosotros aquí abajo, en la zona de los 20.038. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora que nosotros tenemos claro eso, vamos a ver qué está pasando en las cripto. Este es el escenario para Bitcoin. Así lo voy a dejar, ya saben, zonas de incorporación de corto por este lado y zonas de incorporación de largo, ustedes ya saben, por este lado. Aquí en medio, ¿qué hacemos nosotros? En Bitcoin no hacemos nada. Ahí que operen, ahí los adivino. Nosotros no vamos a operar ahí. Nosotros operamos por zona de interés, nada más. Ok, nos vamos a ir a ver qué está pasando aquí con estas cosas. Ok, este es DOT. Nos vamos a ir con DOT a 4 horas. No sé si alguien está operando DOT. Yo estoy dentro. Ok, esto es DOT en 4 horas. Aquí no ha pasado nada. Esto es DOT en 4 horas. Aquí no ha pasado nada. Ok, aquí todavía no pasa absolutamente nada. En DOT en 1 hora estamos bien. Mientras no rompe este mínimo, la zona de interés son los 680. En el indicador no veo ninguna divergencia alcista todavía formada. Y a partir de esta zona, pues yo veo un momentum que me indica la direccionalidad. Vamos a ver qué pasa si pasa el tiempo y él no rompe la zona de los 680 para DOT. Entonces a DOT lo vamos a dejar más o menos por ahí. Yo estoy dentro de una posición en DOT, estoy en 710 por acá. Yo estoy ahí como en el reingreso de esa velita. Vamos a ver qué pasa. Eso para DOT, en 4 horas el mismo escenario, no pasa nada. Eso puede ser que corrija un poquito más. En diario, DOT, muy bonito lo que hizo, en donde tenemos una zona de interés en esta parte. Y vemos aquí que hay un intento de ruptura, rompe el máximo anterior, que quiere decir que el precio ahora se va a devolver a la siguiente zona de interés. Vamos a ver ahí en esa zona qué es lo que el precio hace, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, a partir de acá, nosotros tenemos las zonas de interés para DOT, que las tenemos marcadas, son esas 3 de ahí. Y ya está. Perfecto. Me dijeron Ethereum. Ethereum, vamos a irnos con Ethereum a 1 hora. Ok, Ethereum, vean qué bonito escenario de Ethereum. El problema con Ethereum es que me viene formando divergencias alcistas. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque a pesar de que él me ha roto este mínimo anterior, me tiene que romper este para que esa alza, para que ese movimiento de caída sea de mi interés. ¿Por qué? Porque como aquí es donde se generó el movimiento al alza, este es el mínimo que a mí me interesa que él rompa. Esto me está dando aquí una divergencia alcista en 1 hora. Vamos a ver qué hace. Si a partir de donde está Ethereum cae un poquito más, pues ya está. Voy a pausar la grabación para que no se haga tan larga y vamos a seguir conversando los del grupo.